se lo prometimos al inicio de este programa. No solemos anunciar una entrevista al principio de los... ¿Por qué lo hiciste, Álvaro? Porque creo que es importante que quienes nos siguen pues estén enterados que va a haber, que habrá aquí un invitado del calibre de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Consejo General del INE, que le damos la bienvenida a este espacio de los periodistas. Honrado, porque de veras, habíamos, Alejandro. Muchas gracias, consejero presidente. Pero aquí habíamos tenido también a otro consejero, miembro de la mesa de consejeros del INE, a Roberto Ruiz Saldaña, y pues era muy importante que si él tiene una posición que además la ha expresado en el Consejo General, pero también en medios, pues también que en este caso el presidente del árbitro electoral en México lo haga, cosa que agradecemos mucho, Lorenzo. El agradecido soy yo, Álvaro, de verdad. Pues hay muchísimos temas, yo creo que todos. Vamos a empezar, si quiere, por el más cercano, que es la elección de don Eduardo Jacobo Molina. Sí. Pues lo dijimos aquí, lo conversamos aquí, Edmundo, perdón. Sí. Edmundo, lo conversamos mucho aquí, lo conversamos también con el consejero. Él pues nos hablaba veía una intención de Lorenzo Córdoba por acelerar esta elección con el interés de pues garantizar que cuando se lanzara la convocatoria y luego se eligieran los próximos 4, pues ya tener el manejo, digamos, garantizado pues de la estructura, que es a lo que se dedica pues el nuevo y viejo secretario ejecutivo, que durará 18 años al frente. Bueno, si termina su nuevo mandato, sí. 18 años. Si termina su nuevo mandato. Es un montón, ¿no, Lorenzo? Pero cuidado, no es lo mismo el IFE que el INE, ¿eh? Bueno. No es lo mismo. El INE hace cosas bien distintas a lo que hacía el IFE. Y déjenme contarles un detalle de por qué no es lo mismo. Hace 6 años, cuando nos nombraron consejeros... 2014. En 2014, consejeros del INE, pues el secretario ejecutivo del IFE todavía tenía varios meses por delante de aquel mandato que originalmente lo encumbró a ese cargo en 2008. Y lo primero que hizo el secretario ejecutivo, al día hábil después de que nos nombraron nosotros y formalmente nace el INE, fue ante las autoridades hacendarias a cambiar el RFC del INE por el del IFE por el del INE. Pues eso es básico. Por sin un nuevo RFC, pues no puedes ni pagar la nómina, ¿cierto? Bueno, cuando fue a hacer este trámite, le dijeron que no podía hacerlo, porque él era el representante legal de una entidad del IFE que ya no existía. Por eso tuvimos que nombrarlo como secretario ejecutivo del INE antes incluso de que terminara su mandato como secretario ejecutivo del IFE. Lo que pasa es que ese mandato se acabó cuando el IFE desapareció. Por lo tanto, es una nueva elección respecto de un nuevo ente jurídico. Digo, creo que eso ilustra perfectamente que no hay un hilo de continuidad entre lo que hacía como secretario ejecutivo del IFE como el secretario ejecutivo del INE. Y lo que la regla electoral, la nueva regla hasta es una regla distinta, ya no es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que puede ser el secretario ejecutivo electo una vez y reelecto para un segundo periodo de 6 años. Eso es justamente lo que ocurrió ahora de cara en la víspera del término del primero de los mandatos para el que había sido designado. Pero también, evidentemente, hay, ante la inminente elección de 4 consejeros electorales, cuya convocatoria, por cierto, fue emitida el día de hoy, sin un solo voto en contra, sin una abstención. Y hay que celebrarlo. Que es un dato que me parece relevante. Muy relevante. Se emite hoy la convocatoria, pero las motivaciones, no jurídicas, sino de carácter político, que por las cuales se anticipa el nombramiento, tú las has manifestado. Así es. O sea, hay un riesgo de intromisión en el Instituto Nacional Electoral y eso hace que se anticipe al nombramiento del secretario ejecutivo. Yo creo que son 2 razones, ya las anunciabas, Álvaro, y ninguna de las 2 razones debe desvincularse. Yo te diría 3 razones. Primera razón, lo mencionabas, una razón jurídica.
La ley lo que establece es que al secretario ejecutivo se le nombra y eventualmente se le ratifica si el consejero presidente lo propone al consejo. El único que puede proponer es el consejero presidente, nadie más. Aunque luego a algunos se les olvida. Ahora les voy a contar. Y se les ha olvidado en el pasado y se les puede volver a olvidar en el futuro. Así que más vale que a nadie se le olvide que el único por ley que puede proponer es el consejero presidente. Y dos, el Consejo General, por una mayoría calificada de 8 votos, 8 de 11, es el que hace el nombramiento y eventualmente, como ocurrió, la ratificación. No dice nada más la ley, no dice en qué momento tiene que hacerse. Uno supondría que tiene que hacerse antes de que termine el mandato, porque un cargo tan importante como la Secretaría Ejecutiva, del que depende la representación legal, del que depende la coordinación de la estructura del propio instituto, todo el servicio profesional depende en última instancia del secretario ejecutivo, del que depende la coordinación de 2 órganos colegiados, el de dirección, la coordinación legal, digamos, ¿no? del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, ¿sí? Del que depende la vinculación legal con los órganos electorales de los estados. Él coordina también la relación con los soples, de los llamados soples. Exacto. Que nuevos a partir de la reforma de 2014. Él coordina a los directores ejecutivos y supervisa el trabajo de los directores ejecutivos. Entonces imagínate qué pasaría teniendo procesos en curso tan relevantes como la constitución de nuevos partidos, que dicho sea de paso, nota a pie de página, nadie tiene nada porque hay muchos que dicen ya lo logramos, ¿no? Esto ocurrirá hasta junio, pero es un proceso que está en curso. Hay elecciones en Coahuila y en Hidalgo, en donde vamos a utilizar por primera vez urnas electrónicas en algunas de las casillas de manera legal, y ya está la planeación del 2018 en curso. Entonces, interrumpir la operación, aunque sea por un día, es gravísimo, puede ser gravísimo. Por lo tanto, es natural que el nombramiento se haga antes. ¿Cuánto antes? No hay nada establecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los ministros de la Corte son propuestos? El presidente manda las ternas al Senado antes de que termine el cargo que se va a sustituir. A veces 3 semanas, y hemos tenido ocasiones en las que a casi 2 meses antes se ha mandado esta terna al Senado. Es decir, es una práctica normal en múltiples órganos. Pero aquí hay maña. Aquí hay maña. No hay maña. Eso es la parte jurídica. Están los otros 2 elementos. Bueno, la parte política. Digo, el manejo 6 años, de los Lorenzo Córdoba, el gobierno federal completo hace un cambio brutal. Y es un desbarajuste aquel tamaño. Bueno, digo, si no podríamos hacer un cambio de un secretario, pero... No debería ocurrir si tuviéramos un servicio de carrera eficaz y funcionante. Está bien. Ahora, ahí está la decisión, digamos, administrativa. Sin duda, usted ilegal. Ilegal, legal. Legal, no ilegal, sino espacio legal. Espacio legal. Viene en puerta una actividad como la que sucede en el gobierno federal cuando termina uno y empieza otro. Es decir, ni nos asustemos porque sale. Exacto. Siempre sale. Exacto. Bueno, ahí está la parte administrativa. Pero está la otra parte. Usted tiene una afinidad, digamos, le pregunto, ideológica con él, o por lo menos caminan más o menos los mismos senderos, si es él el que sale en defensa ante tribunales por usted y por más funcionarios de lo que pues algunos llaman burocracia dorada ahí dentro del instituto para defender sus salarios, por ejemplo. Pues es él el que va, si mal no recuerdo, el 2 de enero. Si fuera un personaje no cercano al presidente del instituto, pues a lo mejor diría, espérame, yo no me voy a aventar esa bronca con el nuevo presidente de México, aviéntatela tú. Aunque tuviera la representación legal, lo entiendo, lo explicó desde un principio. Van juntos en ciertos paquetes. Afortunadamente, Alejandro, sí hay una afinidad ideológica. Los dos somos gente de izquierda desde muchísimo tiempo atrás. Edmundo viene desde la lucha del sindicalismo universitario desde los años 70, una lucha que ustedes conocen perfectamente bien, es una lucha anti-autoritaria. Pero no es el tema de la afinidad ideológica. Yo sí creo que tiene que haber una cercanía en términos del, digámoslo así, de la concepción de la propia institución entre el presidente y el secretario ejecutivo. Creo que esa es la razón por la cual quien propone al secretario ejecutivo es el presidente. Déjame decirlo de otra manera. No hay modo en el diseño institucional que sea secretario ejecutivo alguien que el presidente no quiera. Pues sí. Porque es el que va a proponer. Claro, tiene que ser una propuesta que genere un cierto consenso como la generó ahora la del secretario ejecutivo. Pero voy más allá. Imagina, es que hay otras 2 razones. Imaginemos por algún momento que el día
4 de abril, cuando ya no están 4 consejeros porque terminaron su mandato, tendrían que estar nombrados 4 nuevos consejeros. La Cámara no ha nombrado a esos consejeros. Ya ha pasado, ¿eh? Yo mismo llegué en un principio al IFE porque me lo pidieron todas las fuerzas políticas, casi un año y medio después de que se había bloqueado el nombramiento. O cuando terminó el IFE antes de empezar el INE, nos quedamos 4 de 9 funcionarios en el Consejo General teniendo que administrar durante más de 5 meses esa institución. Y creo que la certeza en términos de la continuidad operativa y de quién va a conducir un puesto tan importante, pues es algo benéfico. Dicho eso, Edmundo Jacobo tiene el reconocimiento. Yo no he escuchado una sola voz, lo tiene. Ni siquiera de los consejeros que votaron en contra, de acuerdo, respecto de la incapacidad, déjeme decirlo así, de Edmundo Jacobo para ocupar ese cargo. De hecho, todos los partidos políticos... Después de tantos años, ¿cómo no? Al principio, por supuesto, que pero no cometió muchos errores. Sin duda, todos hemos cometido errores. Eso es natural. El problema es reconocerlos y corregirlos. Y creo que ese es justamente lo que distingue a un mal funcionario, un buen funcionario. Pero hubo una motivación política. También, Álvaro. ¿Sí? ¿En qué consiste esa motivación? Mira, nunca como en los últimos meses habíamos visto, ese es mi punto de vista, por supuesto, respeto a quien no lo comparta, intentos de tan diversa índole para propiciar una captura política del órgano electoral, una subordinación política del órgano electoral. Bueno, en primer lugar, las distintas iniciativas que algunos diputados han presentado, uno la firma, pero varios las han respaldado, que son, yo digo, si vemos la historia de nuestra transición, inaceptables. Por ejemplo, que los órganos desconcentrados a nivel estatal del INE no los nombre ya el INE, sino los nombre la Cámara de Diputados. Correcto. Y esos son los órganos que al final van a operar la elección. Bueno, algo así ya lo sabíamos, ya lo hemos visto hace 30 años, cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. Me parece inaceptable que 30 años después alguien plantee algo así y diga que es simple y sencillamente para mejorar la operación electoral. Sí, pero esa es una de tantas... Ojo, que está viva. Hay quien ha dicho, el mismo presidente, yo se lo reconozco al presidente López Obrador, ha dicho que no a todas estas iniciativas, pero ahí están, ¿eh? Segunda, hay quien ha planteado algo que provocó, por cierto, debo decirlo, esperanzas en mi casa, ¿no? Que si me anticiparan el término del mandato 3 años. Que lo regresaran a su casa. Claro, pero el problema no es ese. Por cierto, ¿tienes desde cuándo como consejero del INE? Del IFE? Del INE 6 años, 2 años como consejero del IFE. Pero ahí está mi cubículo esperándome de vuelta. Pero hasta el 23, tienes el mandato hasta el 23. ¿Te convertirías en el consejero electoral más longevo? No en el consejero electoral más longevo, pero sí en el consejero presidente más longevo, porque los cargos anteriormente duraban 7 años o 5 años. Sí, pero vaya, acumulada los 9 años más los 4. No, entiendo que Benito Nasif y que Marco Baños son los dinosaurios del INE. Bueno, los que más experiencia tienen en el INE, no necesariamente los dinosaurios del INE. Que es una... No, creo que dinosaurios quiere decir, en el lenguaje coloquial y político mexicano, quiere decir, digamos, defensores de las peores prácticas políticas. No es esto, el nombramiento de secretario ejecutivo, no es un aprendizaje del dinosaurismo. No, al contrario, es una actitud de defensa. No, porque el dinosaurismo significa el empoderamiento con las peores intenciones, y esta decisión fue una decisión de ejercicio de la autonomía del INE. ¿Por qué? Porque, miren, vean lo que pasó después del nombramiento. ¿De veras les parece correcto que funcionarios públicos de altísimo nivel, que no tienen nada que ver con el INE, manifiesten esa animadversión, incluso descalificaciones que en un contexto democrático y de respeto no deberían ser? La señora secretaria de Función Pública, que suele ser muy imprudente, que suele ser muy irresponsable. Suele ser. A ver, déjeme hacerle esta pregunta. Ajá. ¿Usted siente, Lorenzo, que el ciudadano presidente tiene una intención de darle un manotazo al instituto que usted dirige, ya sea por una vía o por la otra, darle un manotazo
De ninguna manera, Alejandro. ¿No cree usted que el de ninguna señor manera. presidente? Yo estoy absolutamente convencido por la trayectoria y la historia del ciudadano presidente que él no tiene una intención de captura del órgano Entonces, electoral. ¿quién? Grupos políticos que... Afines a él. Como la señora que se expresa de esta manera, que dice que el consejero Ruiz Saldaña es representante de todos los mexicanos. Bueno, yo no sabía ese... que éramos representantes nosotros pues, de nadie, ¿eh? Bueno, creo que nos nombraron precisamente para no representar más que los principios rectores de la autoridad electoral, porque la representación política está en la Cámara de Diputados, para eso se elige a ellos. Que por Entonces, cierto, ella cambia la versión porque apenas 2 años antes le había puesto una súper... Sí, llamó misógino y quién sabe, persecutor, y luego no sé qué. después, es que hace mal meterse en- pero es muy- creo que no es equivocado dimensionar el comentario de una secretaria de Estado, porque eso es la señora Irmeréndira Sandoval, pero no, ella no es la voz del gobierno. No. Es Ahora, la voz déjeme de una decirlo expresión ahora. en todo Entonces, caso. Creo que- cierro sí, esa parte. sí. ¿Usted no ve una intención del presidente de Absolutamente México de darle un manotazo al INE? Absolutamente no. Nada. De hecho, el presidente en sus conferencias mañaneras a esas reformas, cada vez que se ha presentado una reforma que claramente tiene una intención de control político del Instituto Nacional Electoral, ha dicho no. Las ha bateado. Las ha bateado. Cuando por primera vez en la historia se formalizó, porque pretensiones había habido y se habían manifestado en múltiples ocasiones, pero por primera vez se formalizó en un documento oficial, en un oficio, la solicitud de la Secretaría de Gobernación para que le entregue el INE los datos de y los ciudadanos registrados en el Claro. padrón. Eso lo habían pedido durante los gobiernos del PAN, lo habían pedido Calderón, durante el Peña. gobierno del PRI, y siempre sistemáticamente el IFE y el INE les dijo Dijeron no. no. Nunca se había formalizado. Y evidentemente dijimos no. El presidente salió a decir no. No estamos pidiendo esos datos A y ver. no se van a pedir. Así que yo estoy convencido de la actuación del presidente. Nos encontramos fugazmente en un célebre restaurante de barbacoa de donde se ¿Cuándo, suele... ¿cuándo fue eso? El día de la Constitución. Ah, ya el 5 de El febrero. 5 de febrero. Allá en Cada Querétaro. quien por su lado, pero evidentemente fue una... ¿Y se una- saludó? ¿Cómo fue por ese supuesto, encuentro? muy cordial, breve, muy cordial. ¿Qué te dijo? Pues nos saludamos, lo felicité por el evento en Querétaro y le comenté que sería pertinente tener una plática respetuosa, institucional, contestó el de presidente? cara a lo que será la organización de la elección más grande de la historia, y que le dije, tiene que salir impecable. Coincidimos, nos saludamos y quedamos en buscarnos. Bueno, ¿Pero se comprometió el presidente en encontrarse? pues vamos, bueno, no me dijo que no. Yo confío en que en una relación institucional, que no significa de ningún lado un intento de intromisión de parte de la presidencia y por otro lado ningún lado de claudicación de la autonomía, como órganos, miren, yo lo digo así, me gusta decirlo, somos un órgano constitucional autónomo y somos muy celosos de nuestra autonomía, pero somos un órgano del Estado y estamos dispuestos a colaborar. Unos días después de Con el decirle jefe no a de la Estado. secretaria de Gobernación en esa pretensión de entregar los datos, fui al estado de Tabasco a firmar con el gobernador del estado, con quien hay una relación muy cercana, muy estrecha de colaboración, un convenio para poder utilizar la base de datos del padrón electoral para, sin entregar los datos de las y los ciudadanos, autenticar a las y los ciudadanos para evitar el robo de identidad en todas las actuaciones o las que se realizan ante las instancias del gobierno local. Es decir, esa es la disposición del INE. Y, perdón, Alejandro, me parece muy importante. No, yo no veo esa disposición. Claro. Por eso es muy importante el mensaje que el presidente manda y ojalá, pues estos intentos que algunos grupos han evidenciado de distinto modo de captura a la autoridad electoral y frente a los cuales el mensaje es claro, el del nombramiento del secretario como un ejercicio de autonomía, ojalá y permee. Déjenme darles un dato, porque es algo de lo que no debemos permitir y no es algo nuevo. Hace 6 años, cuando fui nombrado consejero presidente y se integró la primera, el primer Consejo General del INE, Ajá. y ocurrió esta historia del nombramiento de Edmundo Jacobo porque tenía que hacer los trámites legales de la nueva institución, hubo quien, cuando empecé a comentar a los compañeros la necesidad de proponerles y de votar a Edmundo, desde fuera me hizo saber que había habido algunos que se habían ya comprometido a quién iba a ocupar el cargo de secretario ejecutivo. ¿Y quiénes eran, Actores políticos externos al instituto hace 6 años. Y por supuesto la respuesta fue muy clara y contundente.
es Edmundo Jacobo y el Consejo acompañó el nombramiento por mayoría de 8 votos, entonces el nombramiento de Edmundo Jacobo. Yo no sé qué vaya a pasar. Hoy arranca muy bien, lo decía Álvaro, el proceso de designación de los consejeros, pero también es cierto que se ha generado un contexto de exigencia muy importante a una Cámara que tiene una mayoría que no existía antes, y por eso tiene que ser muy prudente. No vaya a ser, esta es parte del nombramiento de Edmundo, que a alguien se le vaya a ocurrir pensar que en el nombramiento de los consejeros tiene que haber algún tipo de consigna respecto a quién va a ser el secretario ejecutivo, porque la respuesta habría sido la misma que hace 6 años. La propuesta la hace el consejero presidente y más vale anticiparla sin violar la ley, pero ejerciendo la autonomía, porque el que designa es el Consejo General, no los consejeros en lo individual. A ver, déjeme preguntar. Dos cosas, y vamos a hacer una pausa brevísima para agarrarnos con vuelito. Eso. Pero yo le quiero decir, ¿no era más fácil, Lorenzo, que ustedes se bajaran el sueldo, no se opusieran al presidente y a su intención de llevar un país con austeridad después de un periodo oscuro, lleno de excesos como el de Peña? ¿No era más fácil que ustedes dijeran, oiga, ¿sabe qué? Órale, soy solidario con la propuesta del presidente, me bajo, nos bajamos, órale. Sí. Pero... De hecho, nos lo bajamos. 3 veces nos bajamos el sueldo. En 2007... Pero ganan más que... Ganan más que el presidente. En 2017... Guárdeme la respuesta. Venga, al corte. Ya está. Sale, encarrerados y luego tenemos la conversación que tuvimos con el secretario, un audio. Con el consejero Ruiz Salaña. Y que estaría padre que lo contestara. Claro. Vamos a un corte y volvemos. Ya estás más tranquilo después del viaje. En la carretera, la autopista sin bronca, ¿no? Sí, el lío. Manejar mucho en carretera. Nos quedamos pendientes de una respuesta. Venga. A ver, una respuesta del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Para usted que nos escucha en la radio, por supuesto que hacemos esta precisión. Estamos charlando en vivo con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Perdón por la interrupción. Nada, al contrario. Lorenzo. Gracias, Álvaro. Mira, te decía, los primeros funcionarios, incluso antes del cambio de gobierno, que planteamos la importancia de reducirnos el sueldo, fuimos los consejeros del INE después del gasolinazo en 2017, cuando, por ejemplo, cuando además, por cierto, decidimos tomar una serie de medidas de austeridad que en muchos lugares todavía ni siquiera hoy están aplicándose. Por ejemplo, desde 2017 cancelamos el servicio de telefonía de los altos funcionarios del instituto. Ningún alto funcionario del instituto tiene un teléfono celular pagado por la institución. Desde 2017 cancelamos la construcción de un edificio que iba a ser a la postre benéfica en términos del ahorro de las grandes cantidades que lamentablemente tenemos que pagar en rentas, porque la ley nos mandata tener más de 1000 oficinas a lo largo y ancho del país. Y entonces tomamos una decisión para disminuirnos el sueldo. ¿Cuánto es el sueldo hoy de usted, consejero presidente? En términos de lo que aprobó la Junta General Ejecutiva, 150,000 netos. El presidente de la República gana 111,000 pesos. En términos de la remuneración fijada en el presupuesto de egresos de la Federación, sí, aunque esa determinación ya dijo la Corte que es inconstitucional. La que tomó la Cámara de Diputados. Claro, y la Cámara de Diputados tiene más de medio año sin cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de definir cuál es el criterio. A ver, esa es una respondiendo. No, sí, es que lo interrumpí. La pregunta la voy a repetir, porque a lo mejor para que quien nos acompañó ahorita nos volvió a acompañar, la voy a repetir. Sí. La pregunta es, ¿no era más sencillo que ustedes se bajaran el sueldo en virtud de lo que el presidente había expuesto, el fin de un periodo largo de abusos, de excesos, de corrupción? Sin duda. Como lo vimos de todo el sexenio de Peña y hacia atrás, bueno, ya ni digamos, ¿no era mejor como una señal política, hasta de voluntad política o de coincidencia política, decir, oiga, señor presidente, no lo voy a confrontar, me voy a bajar el sueldo? A ver, sí, pero es bien importante en el Estado de Derecho que las cosas se hagan bien, porque si no son decisiones arbitrarias. ¿No lo hizo bien el presidente? Es que no lo hizo el presidente, ¿eh? Lo hizo la Cámara de Diputados. Políticamente, lo hizo políticamente es una respuesta al presidente y es una propuesta del presidente. Pero hagamos bien las cosas. Por eso, desde el año pasado, nosotros en 3 ocasiones, te decía 2017, luego en el presupuesto de 2019,
perdón, para 2019 volvimos a darnos un sueldo, a fijarnos un sueldo menor del que teníamos. Y para 2020 volvimos a fijarnos un presupuesto, un Pero de sueldo todas maneras menor. son muy buenos salarios, hombre. Sin duda, pero yo creo que tiene que haber una discusión sobre todos los altos sueldos de los funcionarios. Déjame decirte cuáles son los problemas. Todos los funcionarios del gobierno federal pueden tener ingresos adicionales a los que reciben como funcionarios. Nosotros no. Y está bien que no tengamos posibilidad de tener ingresos adicionales. Yo doy clase en la UNAM, no he dejado de dar clase en la UNAM, Pero nada más que no puedo no cobrar. ingresa. No puedo cobrarme, lo prohíbe la Constitución. Entonces, dado que hay un dilema constitucional, dejemos que sea el órgano que tiene que resolver O sea, estas allá difíciles en la Cámara de Diputados, es decir, ¿quién? ¿Mario Delgado la regó ahí? ¿Debió haber abierto esa discusión? Votaron el presupuesto los diputados, tanto que la propia Corte ya les dijo que habían hecho mal el trabajo, les declaró inconstitucional aquel artículo en donde se establece la remuneración del presidente porque no lo justificaron. A ver, ahí le va. Si se regresan Sí. y dicen, bueno, a ver, la hicimos mal, está mal hecho esto, Sí. vamos a corregirlo Sí. para hacerlo bien, ¿ustedes se bajan el salario? Sí, nosotros siempre nos hemos ajustado a lo que dice la ley. Cuando la ley se hace mal, pues evidentemente tenemos un problema. Por eso fuimos desde el año pasado a la Suprema Corte de Justicia. Volvimos Es a un ir. sí, entonces. Claro, y hay un dato adicional. Conste. Hoy ocurrió, pero por supuesto, a ver, hoy, Alejandro, ocurrió una cosa a la que nosotros que reconocemos en la Cámara de Diputados. que la Cámara de Diputados haya aprobado la Cámara de controversia Diputados constitucional. aprobó una controversia constitucional Sí. contra el INE, reconociendo que hay un diferendo de interpretación de la Constitución que va a resolver la Suprema que va a Corte. resolver la Corte. Lo que hoy ocurrió es algo muy bueno, porque un órgano del Estado, Cámara de Diputados, reconoce que tiene un diferendo con otro órgano del Estado, Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué ocurre cuando hay este tipo de diferendos? Las dos instancias van ante quien resuelve ese diferendo, que es la Suprema Corte de Justicia. Ahora es la Suprema Corte la que va a decirnos quién está bien y todos, el INE por supuesto, espero que la Cámara también, acatará lo que diga la Corte. Pero a ver, y también, es una buena noticia. bueno, es una buena noticia en términos de lo que va a resolver finalmente la Corte. Pero también, Lorenzo, usted tiene que reconocer un desaseo como el que ocurrió el último día hábil antes de irse de vacaciones, cuando se convocó prácticamente a la hora de la comida, el 20 de diciembre, y la Junta General Ejecutiva que usted preside Así es. aprobó el aumento salarial de 144 servidores públicos que van a ganar más que el presidente de la República, a pesar de que ni siquiera la Constitución y las leyes permitan que lo hagan. No lo aumentamos, lo disminuimos, Álvaro. Lo que ganábamos en 2018 era más de lo que se fijó para 2020. No, señor, pero a lo que me refiero es a que ganan más que el presidente de la Claro. República. A ver, ¿Por aquí qué? está, lo acompaña su vocero. Sí. El vocero del Instituto Nacional Electoral, Rubén Álvarez Mendiola, gana más que el presidente de la República. Porque no hay un correcto ejercicio No, de sí la está Cámara de previsto, Diputados. está en la Cámara Déjame- está en la Constitución, déjame está en la contarles ley. una historia. No. ¿Saben qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados con el presupuesto 2020? Que A la ver, Cámara pero de no- Diputados nos fijó 2 tabuladores al INE. No sé si lo sabías, Álvaro. No. Lo No, que es sí que eso es sé, lo que sí importante. sé es que está en la Constitución y está en la ley que no puede ganar más que el presidente de la República, un servidor público, aún siendo el IFE, Salvo que haya trabajo especializado. Es un trabajo especial, efectivamente, qué bueno que lo dices. Eso lo Es dice un- la es un tra- Constitución, no lo dice el es- INE. Eso lo dice la Constitución. Es un trabajo especializado, el que el vocero, yo lo entiendo del secretario ejecutivo, lo entiendo de prerrogativas y partidos políticos, pero de alguien que hace un trabajo de comunicación social, me parece que no es un trabajo especializado en materia electoral. De acuerdo ni siquiera, con el ¿eh? manual que existe, sí. Dicho eso, déjame Por nada más eso, ponerte un por dilema. eso hay una investigación también de la Contraloría Sí, interna sí, del IFE. que no tiene facultades, por cierto, para investigar interpretación de la ley.
Y eso tiene que quedar bien claro. La interpretación de la ley se controvierte en tribunales, no finca responsabilidades O administrativas. sea, hay una invasión de facultades Bueno, del por eso se le Contralor dijo Interno. al Contralor que tuviera cuidado. Primero, no hay una investigación. Anunció que iban a ver si habría una investigación. No sé si la haya abierto. A ver. Habría que preguntarle a él. Pero hay un dato que quiero A mencionar. ver. ¿Ustedes sabían que la Cámara de Diputados, en el presupuesto de egresos de la Federación para 2020, nos fijó, por un lado, un tabulador anual bruto? Es decir, sueldo más impuestos de 1.700.000. Y sabían que también nos fijó un tabulador mensual neto de 143.000. Entonces, No ustedes lo digo pueden yo, él lo optar. dice, está en el diario oficial de la Federación. Ya. Dicho eso, ¿cómo funciona? Hay que explicarlo. ¿Cómo funciona el sueldo neto? El sueldo neto es el sueldo después de impuestos. Así es. Si tú le sumas a 143.000 pesos el 30% del impuesto sobre la renta, que tiene que aplicarse a los... ¿Cuánto te da? Como 200.000 pesos, 180.000 pesos. Multiplícalo por 12, son casi 2 millones de pesos. Nada más que el tabulador anual es de 1.700.000. pero ahí la está- Cámara hizo mal Mire. su trabajo, por eso fuimos a la Corte. ¿Quién va a resolver? Cuando Lo cual- un lo órgano cual está muy legislativo hace bien. mal el trabajo, pues Está normal muy que bien. vayamos a la Corte. Pero volvemos a irnos con la... con Una y el una, mismo porque tema. ya nos faltan 5 Sí, ya minutos, nos ¿Nos ¿eh? faltan vamos a 5 bajar minutos. el sueldo? Si la Corte dice que sí, sí. Sí, Si la pero Cámara de Diputados al- hace bien al su final, trabajo, Lorenzo, claro. A ver, usted dice... ¿Está No, mal no, el espérenme, Estado de espérenme. Derecho, Alejandro? No. ¿Está bien pero que se hagan las cosas mal? No, Yo no, digo no, que no. Pero ahí va, Hagamos el las tema de la cosas bien. percepción, Lorenzo. Hay un tema de percepción. A ver, yo digo... Si viera tantos comentarios que hay aquí. No, hombre. Por eso. Hay 18... ¿Qué hacemos con la ley? Este funcionario va a quedarse 18 años. No se va a quedar 18 años. Mira, es que ya estaba en el IFE y Podría, luego ahora lo vamos a reetiquetar y ahora se queda en mismas funciones, nada más que ahora se va a llamar INE. Y luego, pero eso está mal, va a estar 18 años. No importa, porque... Y luego, vámonos a lo de los Si salarios. está mal, cambiemos la ley. La ley es la ley. Que si está mal, ¿No? cambiemos. A ver, La ley es la a ley. ver, pero no es que no es eso. Usted- Es que no es nada. A ver, Lorenzo, si nosotros el empezamos a hacer INE las cosas que creemos que son y buenas Lorenzo y no Córdoba cambiamos la están- ley. El INE y Lorenzo Córdoba están 2 o 3 veces por semana como TT. Sí. Siempre es INE corrupto, cambien, corran a Lorenzo, tal. Es más, mire. Fuera hay- Lencho. Fuera Lencho. Hay ahora vea, en Change.org. Sí. Hay en este momento... le Ah, voy una a decir- petición. Hay dos peticiones para que se 45 vaya. Y hay dos firmas. juicios políticos y No, hay bueno, pues 40. así es. Pero ¿Y no no tiembla importa usted? eso para No. el INE. Perdón. No le importa eso para el Claro INE. que me importa. Sobre- El punto es que a mí claro, yo confío en que muchos de los trending topic también tienen que ver pues con el éxito de una porque estrategia no de se comunicación, que no. por cierto, hay tweets que yo pongo que tienen muchísimos retweets. Bueno, está bien. Hay quien no está de acuerdo. Está muy bien. Ahora, pues me preocupa Pero mucho la cuando... lectura. Pues, a ver, es que estoy de acuerdo. Yo digo que las redes sociales son un canal de comunicación poderosísimo y hay que darles la bienvenida. Pero también es cierto que las redes sociales, y eso no lo digo yo, No, lo dicen contaminan, instituciones por supuesto. académicas, Sí. tienen muchas veces veces entiende Álvaro una que se mantiene manipulación tuiteando. A ver, brutal. voy a- Mira, el fin de semana pasado hubo una manifestación de algunas personas en el Zócalo. Qué bueno que tengamos garantizado el derecho a la libre manifestación. Lo que me estaban comentando es que son exactamente las mismas que se manifestaron en contra de los Levarón y de Sicilia un par de semanas antes. A ver, ¿está mal lo que hacen los Levarón? Yo creo que estamos en un contexto democrático nuevo en el que hay que ser, digámoslo así, estar abiertos a estas distintas expresiones. Déjame contarte una cosa. Antes de 2018, muchísimos, decían que mi actuación era una actuación sesgada en favor de Andrés Manuel López Obrador por la cercanía que mi padre tuvo con el No. presidente. ¿Quién dijo eso? Pues no. Muchísimos. Por favor. ¿Les vamos a hacer a ver, caso o a ver, está mal? a ver, Nunca Lorenzo, lo quiero No, preguntarle una muchos, cosa. ¿eh? Ahí va. ¿Calderón ya tiene su partido? ¿Ya le garantizó usted el De partido? ninguna manera. A ver, le quiero hacer No. otra pregunta sobre Margarita Zavala. Ella quedó a deber 10 millones de pesos de su aventura presidencial de 2018. ¿Ya la solventó? ¿Ya debía ese dinero? Sí. Le recuerdo a usted que el propio INE le notificó a Margarita Zavala que si no, que los pasivos que tenía, que corresponden a personas, que podrían corresponder a personas morales, se sancionarían como aportación en especie de entes prohibidos. Así es. ¿Qué pasó en ese caso de Margarita Zavala?
La fiscalización de las campañas de 2018 Sí. terminó y determinó, cuando terminó, determinó precisamente que había un adeudo. Sí. Eso establece un plan de pagos que tiene que hacer efectivo cuando se trata de personas físicas. Margarita ¿Es el Zavala caso? fue por la vía de no es un Exactamente. partido. Exactamente. A través de Hacienda, nosotros le pasamos el cobro a Hacienda para que esto se hiciera. Con muchísimo gusto averiguo qué pasó en el caso concreto y les doy ¿Está en la manos de Hacienda? información. Por supuesto. El cobro a las personas físicas, aunque sean cuestiones electorales, se hace a través de la Secretaría de Hacienda. Ellos lo Cuando el cobro es a través es a partidos políticos, como nosotros somos los que les damos el dinero, nosotros cobramos a lo chino. Pero aquí es... Dicho eso, no, pues era candidata independiente. ¿Por eso? Entonces, por eso se lo pregunto. No, a ver, lo que te Debía estoy 10 millones de Sí, pesos. Si no los ha pagado, pues es un problema que Lo tenemos que mandaron a echar Hacienda. con Hacienda, porque Hacienda es la que le cobra a los particulares. Nosotros no le cobramos a las A personas ver los dos, físicas. ahí Álvaro. va. Se nos acabó el programa Ok. y yo quedé muy insatisfecho con muchas respuestas. Ok. Está muy bien, vuelvo a Entonces, invitar, y yo yo encantado. Ya vengo. y yo con A ver preguntas si- que a ver jamás si hice porque aquel jamás me señor dejaste. Rubén Álvarez, que es tu jefe de prensa, tu director de comunicación social, nos vuelve a traer a Lorenzo Córdoba porque se me quedaron como 10 Y si, preguntas. no, y yo como 20. no quiere, ya tiene mi teléfono celular, márquenme, Claro. es mío, Ya está. no lo paga el Estado, lo pago yo. Buenísimo, qué bueno. No me quedé satisfecho. No, Está yo bien. tampoco, pero Eso va es a lo haber que se trata oportunidad. la democracia, Vamos a de seguir discutiendo Por supuesto. respetuosamente y Buenísimo. construyendo juntos. Regresamos. Muchas gracias, A Lorenzo ustedes. Córdoba. Muchas Gracias, gracias, Lorenzo Alejandro. Córdoba. Gracias. Ya La nos vamos. portada, nuestra portada la portada. de mañana. Y nos acompaña de lujo porque tenemos al ciudadano consejero presidente para ver Y la nuestra portada es, pues ni modo, Lozoya, alias Jonathan, usaba una guardia rusa. Ese es el titular de la portada de mañana de Los Periodistas. Con un sumario, Alejandro. La licencia de la Ciudad de México es falsa. El juez español ordenó que sigan, alcánzame a leer ahí, Álvaro, a que siga detenido porque dijo se puede fugar. Sí, y Es la, lo que sucedió, la- se lo la comento. foto principal de la portada, pues Jonathan. es la licencia rosa de Jonathan Solís, como Si se... hubiera intentado tener una credencial del INE, no habría podido. ¿De veras? No, porque Bueno. las huellas dactilares habrían evidenciado y la foto habrían evidenciado a alguien que ya estaba registrado con otro nombre. Claro, y Felipe Calderón y Peña dieron facilidades a Odebrecht. López Obrador, otra cabeza de portada. Diputados lanzan la convocatoria para los 4 consejeros del INE. Y Banco de México sigue bajando las tasas, ya están en 7%. Y así, a la carrera, nos despedimos de los periodistas.